Vamos a hablar de imaginar lo inimaginable. Hay muchas cosas imposibles o casi imposibles de imaginar, que llamamos inimaginables. Una de ellas sería que en todo el mundo cualquier persona que no fuese un criminal pudiera vivir y trabajar en el país de su preferencia independientemente del lugar de su nacimiento. Esto es lo que significaría el derecho universal de migración, que actualmente no existe. Ahora, ¿parece una locura pensar en eso? ¿Parece algo imposible de lograr? ¿Algo indeseable de tratar de conseguir? Hay quienes están a favor y quienes están en contra de ampliar la migración universal e incluso de hablar del derecho universal de migración. Algunos de los que están en contra y bastante opuestos a él piensan que eso en el fondo implicaría compartir muchos bienes públicos de sus países, como por ejemplo la infraestructura de transporte y comunicaciones, los servicios públicos y muchísimos otros bienes públicos, con personas que no han aportado nada para esos bienes, ni sus antepasados tampoco lo han hecho. Muchos dicen, este país es nuestro, y punto. Y tienen razón. Otros están opuestos a él porque tienen temor de que ciertos extranjeros puedan dañar sus costumbres y diluir su identidad nacional. Otros temerán el crimen organizado y el terrorismo. Algunos querrán proteger sus empleos y tiene mucho sentido. Otros querrán proteger su religión, su lengua, su modo de vivir y uno también lo entiende. Otros incluirán varias de estas razones y otras razones más. Veamos del lado de posturas favorables hacia el derecho universal de migración. Algunos van a favorecer este derecho como el resultado final de los procesos de integración económica para tener plena movilidad de factores, que ayuda al crecimiento económico. Otros considerarán que es una forma de promover la solidaridad entre países. Algunos pensarán que esto va a evitar la ampliación continua de la brecha entre países ricos y países pobres. Otros aducirán que sería una forma de evitar el envejecimiento de la población de ciertos países desarrollados. Algunos pensarán que es una forma de promover la paz en el mundo. Veamos brevemente la realidad cuantitativa de la migración internacional. Le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas personas cree usted que representan el total de la población que ha salido de su país de origen para vivir en otro país, tanto legal como ilegal? Tenga en cuenta que la población mundial actual es de aproximadamente 7.500 millones de personas. Será el 10% de esa cifra, digamos 750 millones, más alto, más bajo. Si usted pensaba que la migración internacional representa una cifra muy alta, digamos 10, 15, 20%, es conveniente notar que el número de personas que residen por más de un año en un país diferente al de su nacimiento, que es la definición de migración internacional comúnmente usada, representa solamente el 3.3% de la población mundial. Estos serían unos 250 millones de personas entre 7.500 millones. Esa cifra es relativamente baja en parte debido a que existen numerosas barreras a la migración internacional y a que obviamente no existe el derecho universal de migración. ¿Cuántos de esos 250 millones cree usted que son migrantes ilegales? La migración ilegal representa entre el 15 y el 20% de la migración total, o sea, entre 35 y 50 millones de personas. El país con más migrantes ilegales es Estados Unidos, con aproximadamente entre 10 y 11 millones, que representan entre el 20 y el 30% del total de migrantes en todo el mundo. Mientras que la población de Estados Unidos representa una
menos de una vigésima parte de la población mundial, los migrantes ilegales en Estados Unidos representan entre la quinta y la tercera parte del total de migrantes ilegales en todo el mundo. En Estados Unidos el 70% de los migrantes son legales y el 30% son ilegales. A nivel mundial, el flujo total de migrantes por año podría estar entre 10 y 15 millones, incluyendo legales e ilegales. ¿Cuál es entonces el problema cuantitativo de la migración internacional? El problema de la migración internacional en cuanto a su tamaño. No es que la cifra sea excesiva, sino que, primero, la porción de migración ilegal es muy alta respecto al total de migración, entre 15 y 20%. Además, que está muy concentrada. Entre una tercera y una quinta parte del total de migrantes ilegales se concentran en Estados Unidos, que es menos del 5% de la población mundial, y donde la proporción de migrantes ilegales respecto a toda la población es igual al porcentaje que representan los migrantes totales de la población mundial. En Estados Unidos, aproximadamente el 3.3% de la población son migrantes ilegales y a nivel mundial el 3.3% de la población son migrantes legales e ilegales. En tercer lugar, está creciendo mucho en Europa. El flujo de migrantes legales e ilegales en Europa Occidental ha estado creciendo a una tasa muy alta a lo largo de este siglo, proveniente de África y de muchos países de Asia y de Europa Oriental. En estas circunstancias, ¿tendrá sentido hablar del derecho universal de migración? En el sitio web www.lidermoderno.com, en la edición del miércoles 21 de junio, en la sección política, se inicia la discusión de este tema.